Hola a todos, ¿qué tal? Hoy comentamos esta novedad recién llegada a las tiendas de la mano de Panini, el crossover dragonero Conan el Bárbaro titulado La Sombra del Dragón. Una historia que reúne al bárbaro más famoso de la cultura popular con Dragonero, un título que en los últimos años se ha convertido en los más vendidos y los más populares dentro del fumetti italiano. Esto, cuando se anunció en su momento en Italia, causó bastante expectación. Además, las ilustraciones y la publicidad que utilizaban, pues la verdad es que llamaba la atención y tenía muchas ganas de que llegara. Y bueno, ¿ha valido la pena la espera? Bueno, ahora lo veremos. Antes de eso, aviso. El que quiera una cosa cortita, así para saber si sí, si no, que se vaya a TikTok. Esto es el muro y aquí hay contexto. Dragonero es, como digo, una serie italiana que empezó a publicarse en 2013. Antes de eso había tenido una pequeña historia corta de prueba, digamos, en el 2007 que tuvo bastante éxito y eso animó a la editorial, a Bonelli, que son los editores de este título en Italia, a darle un título propio que fue un bombazo, arrasó. Envidia del mercado editorial italiano. Si esto se le hubiera ocurrido a unos españoles, pues probablemente le hubiera ocurrido lo mismo que a Garnido y Canales con Black Sat, que primero se lo ofrecieron a editoriales españolas, pero ninguno lo veía claro, les mandaron directamente a Francia. Y desde entonces sigue publicándose en el mercado francés, produciendo muchísimo dinero, merchandising, videojuegos, estatuas, de todo. En fin, ya digo que es un título con muchísimo éxito que sigue saliendo hoy día en varios formatos. Primero en el formato típico del fumeto, en formato reducido y en blanco y negro, ediciones mensuales que la llaman, y luego unas ediciones en tapa dura y recoloreadas que son las que Panini ha traído a nuestro mercado. Que traía, porque dejó de hacerlas. Este Dragonero, del que tenéis reseña en el canal de la mayoría de los títulos, pensaba que los había reseñado todos, pero algunos no, así que próximamente iré subiendo a los que quedan. Es una serie que en su momento tuvo mucha aceptación y está muy bien hecha. El mundo que han creado, un mundo de fantasía, de espada y brujería, como se decía antes, un mundo muy bien pensado, muy bien construido, con muy buen dibujo. La mayoría de las veces los dibujantes cambian, pero los guionistas son los creadores originales, Nochi Vietti, y un mundo con magia, con toques steampunk, fantasía, con dragones, con elfos, con un mundo muy completo. Todo el mundo, cuando habla de cómics de fantasía hoy día, pues se va inevitablemente a las tierras de Arran, que por supuesto están muy bien, pero esto no le va a la saga y además es mucho más contenido y, en fin, mucho más diverso en el sentido de historias, porque no es simple aventura. Aquí hay desde aventuras al estilo juego de rol con diferentes personajes, elfos, magos y tal, hasta intrigas palaciegas, hasta la aventura pura y dura, hasta el pasado del personaje relacionado con los dragones. Todo está muy bien hecho y la verdad es que es una de esas series que esperas con ganas que salga, pero claro, eso ya no va a ocurrir porque Panini ha interrumpido la publicación de la serie y nos quedamos con las ganas. Mientras que en Italia han seguido saliendo estos recuperatorios a color, Panini hace mucho tiempo que no los saca, y de igual manera que nos saca unas series secundarias, por ejemplo se llama Dragonero Adventures, que está enfocada por un público más juvenil. La que sí ha sacado hasta ahora es Sin Alma, una serie ya en formato europeo directamente, con un tono y un enfoque mucho más adulto, mucho más duro, mucho más de esa. Pronto también hay una reseña en el canal del de la primera historia. Y bueno, a Conan no hace falta presentarlo, es como digo el bárbaro más famoso de la cultura popular, un personaje que ya va a pronto cumplirá 100 años y que dio el salto de los relatos pulp al cómic y del cómic a las películas, series de televisión de dibujos animados, videojuegos, juegos de rol, merchandising, en fin, un icono popular hoy día. Dada la similitud de los mundos de ambos personajes, pues parecía que era una buena idea hacer un crossover que es italiano. Allí se estilan estos crossovers. Dragonero también ha tenido crossover con otros personajes del país transalpino, pero la verdad es que el crossover con Conan llamaba la atención. Fue una colaboración entre Bonelli y Panini y aquí lo tenemos.
Y lo primero que tenemos que hablar es del formato. Es un formato que es muy bueno y no tanto. ¿Por qué? Porque esto originalmente se publicó en 3 números de tapa blanda, estos que estáis viendo aquí, y Panini lo ha traído en este formato enorme, un formato casi europeo prácticamente. Mira, para que veáis, hacemos una comparativa. Mismo ancho y ligeramente más corto, menos alto, ¿vale? Entonces este es el formato, estas son las medidas de la colección Sin Alma. Pero es una jugarreta porque los coleccionistas, a fin de cuentas, dragoneros, dado el precio al que ya han llegado los tomos, esto no es una serie para probar, esto es una serie que pruebas a la primera, que tenía por la cantidad de páginas que tenía en la primera historia, además de muchos extras, pues por esto estaba a 25 euros. Probabas, te enganchabas y ya ibas comprando el resto. Pero a estas alturas de la colección, a estas alturas de la película, quien compra Dragonero es porque ya está dentro de la historia. Los precios de hoy día no dan para probar. A ver si... Y esto lo ha sacado en el formato de Sin Alma, en el formato de la serie Papá Paralela, de tono más adulto y tal. Entonces a los coleccionistas, ya sé que hoy día está de moda darle hostias a todos lados al coleccionista, que si coleccionista de funcos de papel, que solo quieren decorar estanterías, pero bueno, el que compra este Dragonero Conan, que tiene, bueno, que va en la línea temporal y la línea de historias de la serie original, pues le haces este descosido en el tamaño. Si compras Sin Alma, la serie paralela ambientada en el pasado y con un tono más adulto, pues sí, esto te encaja, pero esto conceptualmente es una historia de Dragonero. Así que el formato Panini se ha saltado el formato que debería tener y nos lo pone dentro del formato Sin Alma, a un precio de 35 pavos. 35 euros con los 3 números de los que se compone el crossover original, y luego tiene, fijaos los detalles, mientras que originalmente teníamos estas guardas con los mapas, aquí no tenemos mapa ninguno. Tenemos un texto que te hace spoiler de la trama de la serie, así que recomiendo no leerlo hasta después de haber leído la historia. Y al final tenemos, aparte de ilustraciones, bueno, una pequeña biografía de los autores, ilustraciones de las portadas de los 3 números, y luego, esto sí, un texto sobre los autores en los que hablan de la influencia de Conan en su propia historia, de cómo crecieron leyendo a Robert G. Howard, bla, bla, bla. Unas páginas en las que se ve sketches y poco más. 35 pavos esto. Si se hubiera publicado al tamaño o que debería haberse publicado, pues quizás se le podía haber reducido 5 eurillos el precio y no lo hubiera hecho la putada, vamos a decirlo, a los coleccionistas. Pero bueno, ya sabemos que los coleccionistas son muy malos todos, que solo quieren decorar estanterías. Vale, eso en cuanto al formato. Tapadura, ya habéis visto, este acabado plástico en las portadas. El papel está bien, no es un papel sobresaliente, pero tampoco transparente ni mucho menos. Y el color emplasta muy bien. Y ya en la historia, pues si tuviera que definir esto con una palabra, diría decepcionante. O quizás rutinario. Es un crossover, uno más, que sigue la dinámica de cualquier crossover estándar, en el que los personajes se encuentran, primero se pelean, luego descubren que tienen que aliarse, y que básicamente es dándose hostias por todo el mundo de Dragonero, y luego al de Conan, a la era Iboria. Es de verdad que ha sido bastante decepcionante, porque se le podía haber sacado mucho partido a este crossover. Dos personajes muy diferentes, con una mentalidad, con una moralidad, una ética, una filosofía de vida muy distinta.
y sin embargo pues lo que tenemos aquí es una ensalada de tollinas, eso sí, muy espectacular. El dibujo, ya veis que el dibujante sabe narrar y sabe sacar partido a la espectacularidad de algunas escenas. El color, la verdad es que ayuda mucho. El color realza mucho los lápices. Fijaos, esta a primera vista es un resultado espectacular. Yo tengo, eso ya es subjetivo, yo tengo algunas reticencias con los rostros, que no me gusta cómo le quedan, y en general que a mí me gusta el dibujo con un lápiz más limpio, una línea más acabada, más línea clara si lo queréis llamar, y aquí es un lápiz muy bosquejo, muy, no sé, pero vamos, esto es subjetivo. En ningún momento digo que el dibujante es malo, simplemente que a mí me gusta más un dibujo más acabado, una línea más rotunda, más fina, más, y esto es por momentos muy abocetado, quiero decir, el acabado de los lápices, y con las caras pues ahí sí que tengo realmente problemas. Pero bueno, en conjunto el dibujo cumple y el color le hace destacar bastante más. Entonces el problema aquí está en el guión para mí. Es un guión que empieza, bueno, como empieza siempre estas historias, pensé que tenía curiosidad por saber si iban a hacer que los personajes se encontraran, como si la Erigoria fuera simplemente otra parte del mundo de esta realidad, pero no, aquí Conan aparece teletransportado detrás del muro. El que no siga Dragonero, bueno, pues hay una especie de muro como en Juego de Tronos que separan las tierras muertas, las tierras de necrófagos de lo que es el reino. Conan aparece allí con un reducido número de soldados, no sabemos por qué al principio, y ha de escapar. Es capturado por la guardia y dentro de la celda pues es interrogado por nuestro protagonista, por Ian. Es el encuentro oficial entre ambos personajes. A partir de aquí la trama. Conan llega a este mundo después de perseguir a un dragón que ha robado unas gemas en el suyo propio, el Erebor. Esas gemas eran las únicas que mantenían fuera del plano de la realidad a una especie de monstruo, a un demonio, y Conan viaja aquí con sus compañeros, que duran poco, y tiene que recuperar esas joyas para evitar que la bestia llegue a su plano de la realidad. Yo la verdad es que tengo algunos problemas con eso. Conan no es un héroe, Conan es un aventurero, un buscavidas. Conan es, y además tiene mucho rechazo a la magia. Entonces que Conan de repente salte a ese plano siguiendo a ese dragón para salvar el mundo, pues tengo ciertos problemas con ello, pero bueno, lo ignoramos y empezamos ya la aventura juntos. Que otra cosa que me ha decepcionado un poco es que es una aventura de los dos personajes, además de la hermana, que aparece por ahí en las primeras páginas como medio de transporte guiando estos dirigibles, pues no aparecen el resto de personajes de Dragonero, que me hubiera gustado ver cómo interactuaba Conan con ellos, por lo menos con los personajes principales, con Alben el mago, que él detesta la magia, cómo se hubiera comportado, con el troll, amigo, el orco, amigo de nuestra protagonista. Nada de eso tenemos aquí. Una aventura entre las dos, que es básicamente perseguir un dragón, por diferentes localizaciones, para evitar que una especie de amenaza tipo Chulu entre en la realidad. No hay realmente un choque de personalidades, ni hay un enfrentamiento de filosofías, como por ejemplo si la había en ese crossover, que para mí uno de los mejores, entre Conan y Thor. ¿Os acordáis? En el que por designios de los What If, Thor acababa en la Erebor y allí Conan hacía equipo con él, pero ahí sí se veía la diferencia de mentalidad, de filosofía entre ambos personajes, que al final, después de peripecias, llegaban a apreciarse con un final que para mí es mítico. Pero aquí no tenemos eso. Aquí hacen equipo a perseguir, a correr detrás del balde del dragón, el dragón que es muy malo y que quiere las joyas para su provecho propio, su plan propio. Al final hay otro salto mágico y aparecen en la tierra de la Iboria, en la tierra de Conan, donde Conan es el que lleva la voz cantante, mientras que antes ha ido, digamos, dejándose guiar por Ian.
Un crossover, ya digo, rutinario, que no está mal hecho, que tiene mucha acción, que la acción está muy bien representada, que el dibujo sabe sacar mucho partido a la espectacularidad de algunas escenas, pero la lucha con el dragón sí es muy espectacular, pero que apenas utiliza el lore de ninguno de los personajes. Se hace referencia aquí a Ian y a, bueno, su origen como matadragones y lo que significa eso, bla bla, su espada, pero poco más. Aquí se le podía haber sacado mucho más partido. De igual manera, Conan él hace referencia en algún momento a una reina pirata con la que estuvo, pero hay poco más, no hay más referencias, y además creo que incluso eso no está bien traído porque lo hace sonriendo, como diciendo, jaja, la que me tiré, y ese fue el amor de su vida, que la perdió, Belit, de la Costa Negra. Así que creo que el personaje no está muy bien tratado. Primero, ya digo, porque Conan no es un héroe y eso de viajar a otra realidad para conseguir unas joyas y salvar al mundo no va con él. A no ser que, bueno, le pagaran, a no ser que tuviera un interés personal por salvar a alguien, bla, bla. Entonces, y esa pequeña referencia a su pasado, ignorando totalmente el lore, pues tampoco. Y nada más que deciros, pues que a no ser que seáis muy completistas de un personaje o de otro, yo esto me lo ahorraba. Más aún al precio al que Panini lo ha puesto. Vuelvo a recargar, 35 pavos. Back to the basic, mis huevos. Y si de verdad tienes mucho interés, pues en italiano hay una caja de madera con relieves que incluyen las tres partes del crossover, en italiano por supuesto, esto que estáis viendo aquí, y que además trae dos mapas impresos en tela muy chulos, por menos del precio al que Panini ha puesto este álbum. Si de verdad eres completista de ambos personajes o de uno solo, pues yo me iría por ese formato. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.